RTP. Escuchemos el criterio del doctor Álvaro Hacho. Nos acompaña, es magíster en Derecho Constitucional, también penalista. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto saludarles nuevamente, es un placer nuevamente estar aquí, doctoras. Ay, ya no me elevó el cargo, el título. Sí, yo me quedo en abogada, sin ejercicio mayormente, pero abogada. Doctor, qué bueno tenerlo con usted. Aquí yo desde la ciudad de Houston, con un calor abismal. La mañana empieza bastante calurosa, pero con todas las ganas de informar a nuestros conciudadanos sobre la ley orgánica para desarticular la economía criminal que está vinculada al conflicto armado interno en Ecuador. Desde el nombre es bastante potente, bastante fuerte, y queremos saber, según su criterio, cuáles serían los objetivos de esta ley, cuáles serían los principales objetivos que persigue esta legislación en relación con la economía criminal que lastimosamente vivimos en el Ecuador. Gracias. Yo siempre voy a destacar la buena intención de las personas. Esta no va a ser la excepción. Me parece relevante la propuesta, la iniciativa de ley por parte del presidente Daniel Noboa en querer erradicar o desarticular la economía criminal vinculada al conflicto interno armado. Más aún cuando tuvimos un antecedente de que por limpiar áreas donde se estaba explotando minería ilegal, asesinaron a 11 de miembros de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, al tocarles el bolsillo de estos grupos organizados, de estos grupos criminales, ahí donde viene o nace un sinnúmero de delitos como el asesinato, secuestro, etcétera, y está bien encaminada, más que todo en estos tiempos de violencia, alta violencia, por eso estamos en guerra interna, al querer desarticular y desvincular estos fondos ilícitos que ha traído el narcotráfico a este país. Ok, dentro del proyecto de ley se ataca directamente al dinero de los narcotraficantes y delincuentes o terroristas, como le quieran llamar. A todos los activos, a todos los bienes, a todas. La ley incluso habla, la propuesta de ley habla incluso a las personas que estén directa o indirectamente vinculadas con estos grupos. Algo que analicé es que también podría incluso vincularse profesionales del derecho. Sabemos que uno de los que estuvo vinculado en el caso Norero fue uno de sus abogados y actualmente procesado y privado de libertad. O sea, esas cuestiones habrá que analizarlos. Ya se adelantó el correísmo indicando, creo que ni siquiera había leído, indicando que se iban a negar rotundamente con esta norma. Justamente el expresidente Correa presentó un tuit hoy día en la madrugada, creo que fue, y le contesté indicando de que esta propuesta de ley viola los derechos humanos. Y bueno, le tuve que preguntar de quién viola los derechos humanos si estamos en guerra interna. ¿No los viola? ¿No viola los derechos humanos esta ley? No, porque estamos en guerra. Resulta que estos grupos criminales, claro que violan los derechos humanos, pero de los delincuentes. ¿Cómo sabe que siempre sí de los delincuentes y no de inocentes? Esa cuestión habrá que procesarla, habrá que analizarla una vez que entre en vigencia esta norma, que entiendo tiene los votos necesarios hasta ahora con acuerdos el partido oficialista, pero algo que me preocupa es el artículo 15, que justamente fuera de cámaras lo estábamos hablando, era de que serán objetivos militares los vehículos que tengan vidrios polarizados y no tengan placa. Entonces, no puedo juzgar, eso sí, afirmando su respuesta, no puedo juzgar que una persona es perteneciente a un GDO que tenga un vehículo polarizado sin placas. Y encima, en caso de que sea un objetivo militar y dar de baja a ese conductor o acompañantes, que los militares y policías tengan patente de corso. ¿Y no le parece que eso mismo que a usted le preocupa en un artículo pudiera preocuparnos o preocupar en toda la ley cuando termina siendo discrecional de un bloque identificar quiénes serían parte o estarían colaborando con el crimen organizado y tendrían 24 horas para poder demostrarlo sin que exista ningún parámetro judicial para ello? Aquello está en acefalía en la misma propuesta de ley. No establece cómo se va a identificar a estos grupos armados. Dudo mucho que sea por un tatuaje, dudo mucho que sea por un vehículo polarizado sin placas. Bueno, en la ley sí dice. Claro, por algo si te deja. Habrá que ver qué analizan en el debate. Ya sabemos que hay una negativa por parte del correísmo, pero habrá que entrar en fondo eso ahí. ¿Le puedo pedir un favor? Yo sé que esto es de cuestión de asamblea, pero saquemos un ratito al correísmo, porque pensemos en el país más allá del correísmo. Es la invitación que yo siempre hago, es si esta ley realmente no funciona y va a cumplir con el objetivo para este gobierno, para el siguiente que viniera, doctor. Doctor, ¿cumple, por ejemplo, este proyecto
cuando usted se refiere en que el reglamento debería definir cómo va a funcionar este bloque de seguridad y cuáles van a ser los principios sobre los que se van a regir, ¿no es la ley la que debería contener eso y no el reglamento? Como le dije, para eso están los debates. Yo creo que existe mucha cefalía en esa norma, no, en ese proyecto. Y principalmente otra cuestión, normas internacionales, convenios, tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos manifiestan que la prisión preventiva siempre será de última ratio. Sí. Ahora en esta norma, contrario a la Constitución, contrario a los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, indica que la prisión preventiva será prioridad en este tipo de casos. ¿Y no le parece que eso es en contra de los derechos humanos? Correcto. Como escuchaba la entrevista anterior, deberá esta norma pasar por la Corte Constitucional. No creo que le den cabida en ese sentido. Tendrán mayoría absoluta, mayoría calificada en esta ley orgánica para erradicar estos fondos, pero la Corte Constitucional les va a poner un freno respecto a eso porque contraviene toda norma universal, todo principio universal y más que todo nuestra Constitución. Ahora, se ha dicho mucho que nuestra Constitución es garantista. ¿Por qué hacerle caso a una Corte Constitucional que insiste en un garantismo que no ha sido en beneficio de los inocentes, desde la lógica que sostiene eso? Porque lamentablemente la Corte Constitucional tiene poderes exorbitantes, poderes mayúsculos, que tienen su interpretación a favor o en contra del ciudadano. Lamentablemente siempre ha sido a favor del delincuente y no del ciudadano, y lamentablemente eso es lo que ordena la Constitución, que es hacer un control de constitucionalidad o de interpretación por parte de ellos. Cuando yo lo leí, y yo no conozco nada de la ley, ni mucho menos constitucionalista, están ustedes los expertos, pero cuando yo leí este artículo me parecía que entraba en contradicción. Voy a leerlo y usted me dirá, ¿ok? El artículo 159 de la Constitución de la República establece que las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán responsables por órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes lo ejecuten. Sin embargo, en este proyecto de ley, digamos, ningún policía, ningún miembro de las Fuerzas Armadas podrá ser ni detenido, no hay prisión preventiva, ni siquiera arresto domiciliario, tampoco tendrá la obligatoriedad de hacer uso del control electrónico, grillete, como se le llama. O sea, no ha pasado nada, ¿no es abrir la puerta a la impunidad? Así es. Justamente, nuevamente, como le decía, como hablábamos fuera de cámaras, no hay depuración en la Policía Nacional. Hemos tenido casos de conmoción nacional mediáticos donde los que participan en el secuestro, extorsión, son uniformados. Y me van a decir que ese tipo de personas que siguen en la institución, mientras no se los depure, tendrán patente de corso por el simple hecho de ver un vehículo que no tiene placas y está polarizado y tendrán la potestad de matar. Yo creo que eso también se va a analizar porque aquí en el país todos estamos sujetos a la norma y a la Constitución. Ahora, ¿qué le encuentra de positivo en lo que se debe profundizar más y decir, ok, esta puede ser la salida? Son 31 artículos, realmente es relativamente corto el proyecto de ley. 32. Se les está golpeando donde más les duele, hay que decirlo, el bolsillo. La norma del proyecto de ley indica de que podrán, los inmuebles o muebles tendrán irán directamente al servicio de inmobiliario, no recuerdo exactamente el nombre actualmente, y tendrán ellos directamente potestad, el dominio de esos bienes. El bolsillo también, los millones, los miles de dólares que tendrán en esas cuentas serán inmovilizadas e inmediatamente, sin sentencia ejecutoria, ya estarán en las arcas del Estado. Lo que me parece interesantísimo en esto, no sé si legalmente es posible que si a usted le incautan, creo que es el término, va a tener 30 días para demostrar cómo lo obtuvo. Tiene 30 días para demostrar si ese bien es suyo, cómo lo obtuvo, y se lo podrían eventualmente devolver. Evidentemente, si no lo demuestra, ya quedaría, no sería el término confiscado, ¿cierto? No sé cuál es. Pero en todo caso, ya le pertenecería al Estado y eso podría hacer uso el gobierno nacional, eso también propone la ley, para que pueda ser dirigido a inversión social. Permítame corregirle, no son 30, sino 15 días. 15. Que indica este nuevo procedimiento que se agregará seguramente en los procedimientos que ya existen en el COIP, que es en 15 días tendrán audiencia, hasta 3 días antes podrán anunciar la prueba que consideren. Pero eso es para juicio, para los juicios, digamos, minimizados, son 30 días. 15 días y en 30 días deberían tener sentencia.
El experto es usted. En 15 días es la audiencia de juicio. Normalmente existe ya ese procedimiento similar, que es el procedimiento directo, que en 15 días se convocan audiencias, antes de 3 días tienen que anunciar la prueba por escrito, y en esa audiencia, que es en 15 días, es la audiencia donde se resolverá la situación jurídica de la persona. Doménica. Sí, una pregunta, doctor. ¿Realmente el impacto de esta ley en las comunidades afectadas por el conflicto armado debería ser positiva? El impacto en la sociedad, porque realmente son todas las comunidades del país, todas las ciudades del país que están afectadas por el conflicto armado, por la delincuencia. ¿Qué considera usted que va a ser la sociedad? O sea, ¿qué impacto va a tener en la sociedad? ¿Será positiva? ¿Será negativo el apoyo de esta ley? ¿Se podrá contagiar un poco de la parte política y de opinión que no está a favor de todo el articulado? Esa propuesta ganó en campaña. Esa propuesta, valga la redundancia, la propuso el presidente Daniel Noboa, y por eso ganó en primera y segunda vuelta. Así que está bien vista, o debe estar bien vista por parte de nosotros como ciudadanos, porque eso fue una propuesta de campaña y tendrá que erradicar en todas sus formas el presidente el crimen organizado. Lo está haciendo por parte de, hace ya casi 2 años dispuso en decreto conflicto interno armado, ahora erradicar formalmente y judicialmente y constitucionalmente debería ingresos ilícitos por parte del crimen organizado. En la práctica, siga, Dome. Perdón. Sí, en la evaluación de resultados, por ejemplo, ¿qué mecanismos van a utilizar, qué mecanismos de evaluación, digamos, van a utilizar para poder implementar y medir también la eficacia de esta ley a largo tiempo? Según la ley, tienen que en 90 días, por parte del Consejo de la Judicatura, deben crearse agentes fiscales y jueces especializados en conflicto armado. Ojo, no jueces de anticorrupción que ya existen y su competencia es en la ciudad de Quito, sino que a nivel nacional deberá crearse jueces y agentes fiscales especializados en esta nueva normativa que es conflicto interno armado. Ellos, mediante provincias, mediante estadísticas jurimétricas, tendrán que determinar la eficacia o no de esta norma. Lo otro, en la práctica, ¿qué tan diferente es estar en un estado de conflicto armado no internacional y estados de excepción sostenidos con lo que le facultaría eventualmente esta ley? No lo entendí. Hay estados de excepción, hay un conflicto armado interno que le da cierta potestad a la Policía Nacional versus esta ley. ¿Cuál es la diferencia entre la potestad que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para actuar? Ahí creo que está mejor planteado. Estamos en conflicto interno armado por un decreto y por decretos de estado de excepción. La misma norma indica de que no es necesario seguir en estado de excepción para continuar en conflicto armado. Eso quiere decir que para usted allanar una vivienda debe estar por lo menos en su provincia considerada como estado de excepción por índices de violencia. Acá no, acá indica de que no necesitan estar en estado de excepción y no necesitan orden judicial para allanar una vivienda. Y lo van a hacer. La misma norma indica que no necesariamente deben estar bajo decreto en estado de excepción y no necesitan otra normativa anterior para allanar o con una orden judicial allanar una vivienda o incautar bienes. Pero sin embargo sí necesita que el presidente de la República lo declare como un espacio donde hay conflicto armado interno, porque la norma lo deja abierto. De hecho lo dice que es discrecional del presidente determinar cuáles son las zonas que se pueden definir así. No todo el país, por zonas. Son así, pero los grupos armados internos no, quien pertenezcan, si la policía identifica dicha vivienda con tal coordenadas e indica que se encuentran grupos armados, podrán hacer y deshacer como quieran. Voy a profundizar en eso solo por algo. Porque hoy un estado de excepción, cuando se limitan tus derechos, pueden hoy allanarte sin orden judicial. Eso permite el estado de excepción. Hoy el estado de excepción permite eso. Correcto. Te permite toque de queda, te permite limitación. Por un tiempo determinado. Pero hemos vivido en estado de excepción. Así es. 2 años. Y la Corte Constitucional ya le llamó la atención al presidente. Y eso es lo que no quiere. Eso es lo que no quiere porque, entre comillas, cae en violaciones de derechos, en inviolabilidad de la vida. Pero pasaremos entonces de un estado de excepción que pudiera ser llamada la atención por parte de la Corte Constitucional a un estado de definición de crimen organizado, sectorizado, de acuerdo a lo que considere la Presidencia de la República. Digamos que más o menos es lo mismo.
La diferencia es que no está la Corte Constitucional Correcto. para decirte hello, ya no más. Así es. Pero ¿a qué nos lleva? Lo que quiero decir es que tenemos 2 años con esas facultades que tiene el gobierno a través de los estados de excepción y los resultados no son los esperados. Así es. La cuestión es que, como le indicaba, ya el presidente, en vista de que ha fallado con sus estados de excepción y que incluso la Corte Constitucional le ha determinado o le ha llamado la atención indicando de que no es la vía correcta de estar para siempre en estado de excepción como lo hace, tengo entendido, El Salvador, crea esta normativa y crea en la misma normativa y le da 90 días a la judicatura para crear jueces y fiscales especializados precisamente para atacar aquello. Claro, entonces, poniéndolo en palabras sencillas, doctor, si el estado de excepción no ha sido suficiente para combatir y erradicar, ni siquiera de manera parcial, por decirlo de alguna manera, la situación de crimen organizado que vivimos en el país, con esta normativa sí se podría dar un paso más para poder llegar al resultado comparativamente como El Salvador. Esperemos que sí. Usted bien lo ha dicho, no nos ha llegado a las expectativas que teníamos. El papel aguanta todo. La Constitución actualmente es letra muerta. O sea, la Constitución es una maravilla, pero en la práctica solo lo favorece, ya sabemos a quiénes. Esperemos que con esta normativa, que realmente yo no tengo muchas expectativas. En la práctica, en teoría es perfecta. O sea, van a golpear donde más les duele, pero la cuestión es que con esta policía que está vinculada, sin temor de decirlo, está vinculada con el crimen organizado, vayan a atacar al bolsillo de estas personas. ¿Se fortalece la UAFE en ese proyecto de ley? No menciona la UAFE, pero debería al momento de analizar a las personas a las que están vinculadas. Se fortalece la superintendencia de bancos. Un caso particular, una señorita con 49 millones de dólares en la cuenta, 22 años. ¿Cómo eso no brinca? Si está vinculada con algún grupo, un GDO, obviamente. De hecho, sí, fue producto de una siguiente investigación. Lo que digo es, si no se han fortalecido los sistemas de control, lo que tienes a la mano, lo que el Estado maneja, no sé por qué estamos mirando para otro lado. Pregunto yo sobre... Claro, la corrupción dentro de las instituciones. O sea, ¿cómo nos vamos a garantizar que la fiscalización y el control sea el adecuado si nuestras actuales instituciones están completamente corruptas? Lo que aquí me están indicando es un tema, creo yo, que bajo mi criterio, un tema diferente a esta nueva normativa que está en proyecto de ley. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo soy fiscal, pues le formularé por lavado de activos. Enriquecimiento no justificado. Así es también, y tendría otro procedimiento. En este caso es única y exclusivamente para grupos armados militarmente que tengan vínculos también con el crimen organizado y van a atacar directamente. Si el problema termina siendo la justicia, como lo ha identificado el gobierno y el gobierno anterior también lo mencionaba, el poner jueces y fiscales especializados en crimen organizado nos podría no garantizar en su totalidad, pero aproximarnos a lo necesario para luchar realmente contra la delincuencia. En primer lugar, faltan casi 500 fiscales que no han sido asignados hace más de 8 años, faltan jueces. No sé, también no se establece en esta misma norma, no creo que estemos en conflicto armado toda la vida, no sé si una vez que acabe, entre comillas, el conflicto, estos jueces y fiscales, qué atribución legal, cuál va a ser su destino, serán los mismos jueces actualmente, los mismos jueces de garantías penitenciarias o los mismos agentes fiscales que le van a dar a esa nueva atribución de especializados en conflicto interno armado, desconozco, pero con los actual fiscales y jueces es insuficiente. Domé, ¿usted iba a preguntar algo más? Sí, algo para terminar, doctor, esta interesante entrevista que hemos podido desglosar con su análisis, parte de lo que la ley, esta propuesta de ley del presidente nos ha dado a conocer. Al calificar a los delincuentes, porque eso lo dice en el proyecto de ley, como combatientes, ¿no? Distinguiendo así a la población civil, permitiendo que las fuerzas de combate estatales actúen de inmediato para neutralizar a estos grupos armados organizados, ¿eso qué quiere decir? En palabras sencillas, que un agente de la fuerza del orden podría dispararle a este combatiente delincuente, o ahí van a saltar los derechos humanos.
Como les indicaba, el artículo 15 de este proyecto de ley indica que un vehículo, no persona, un vehículo sin placas y polarizado ya es considerado objetivo militar. ¿Qué es objetivo militar? Pero no lo disparan, pues, doctor. Sí pueden disparar. Pero es objetivo militar, por supuesto. Porque el término objetivo militar es eso. Es eso, es acabarte. Es ejecutarlo. Combatiente, es un combatiente que hay que combatir. O sea, yo sí Con lo la- entiendo. En con la principio, fuerza. nadie debería tener los vidrios polarizados si no tiene la autorización, aunque médicamente sí te lo pueden permitir cierto nivel, eso tiene que estar registrado. Entiendo que nadie debería estar sin placas, pero no sé si eso te pueda convertir realmente en lo que es un objetivo militar. Y la última, y si quiere no la responde. Si esta ley, tal como está, porque algunos dicen, oye, esto va en contra de los principios, esto es para perseguir. Si este proyecto de ley lo hubiera propuesto el correísmo, ¿su visión fuera diferente? ¿Por qué motivo? No sé, le pregunto. No. Porque el punto es, la crítica del otro lado es, están haciendo esta ley en un 10% podría funcionar y el 90% es solamente para perseguir, es una lectura solamente política. En primer lugar, el correísmo siempre tuvo sus vinculaciones con estos grupos. Así que por parte de ellos, lo que se hacía es pacificar a las pandillas. Empecemos por ese lado. Pero si lo hubiera hecho, obviamente, yo también lo hubiera dicho, la intención es buena. La cuestión es ponerlo en la práctica, es diferente. Bien. Más que todo por el tema de los derechos humanos que viene por parte de ellos. Ellos siempre están salvaguardando ese derecho de que nadie le puede quitar la vida a nadie, por más militar o policía que sea. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Álvaro Hacho estuvo magíster en Derecho Constitucional aquí en los estudios de RTP. Un gusto verles. RTP